Buenas tardes y bienvenidos a todos. Comenzamos esta tarea de la presentación del Domum de este año. El Domum de este año, como bien sabéis, está enmarcado dentro del mes extraordinario de octubre misionero, proclamado por el Papa Francisco, y entonces tiene algunas dimensiones especiales. En primer lugar, recordarnos que la misión ad gentes nos tiene que a todos ocupar, preocupar, que no nos podemos conformar solamente con extender el Evangelio y anunciar a Jesucristo aquí, porque en este momento de la Iglesia y de la sociedad podemos pensar, bueno, pues como está el panorama aquí, en Europa, en España, con tanta gente que no cree, con tanta gente que ha abandonado la práctica religiosa, pues bastante tarea tenemos aquí. La Iglesia nunca jamás puede sentirse misionera solamente en un círculo pequeño, geográfico, mental, sino que tiene que ser obediente al mandato misionero de Jesús. Lo recordamos todos. Cristo resucitado, antes de subir al cielo, les encarga a los apóstoles: id y haced discípulos míos de todos los pueblos. El Evangelio es para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las razas. No excluye a nadie. Y nosotros tenemos que tener esta inquietud, que es trasladar la buena noticia del Evangelio a los que están lejos, a los que nunca han oído hablar de Jesucristo. Pero este año también el Papa lo ha querido unir con todo este movimiento que está potenciando de desarrollar la dimensión misionera de la Iglesia. También aquí, también en Europa, también en España, hay gente que o no conoce a Jesucristo o le conoció de pequeño, pero lo ha abandonado como abandonan los juguetes, la práctica de la fe y por lo tanto tienen también que ser objeto y sujeto del anuncio misionero. Lo que nos propone el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium es que tenemos que convertir las diócesis, las parroquias, los movimientos, todos en algo que es fundamentalmente misionero, que no se queda replegado en sí mismo, sino que sale a anunciar la buena noticia, y que todo en nuestra organización tiene que tener este matiz misionero. Dice él, los horarios, las estructuras, lo que tenga carácter misionero, mantengámoslo y potenciémoslo, pero lo que no tenga carácter misionero, dejémoslo a un lado, porque ahora lo que urge es la misión. Todo esto exige, además de una transformación de las mentalidades, unas decisiones para que cada uno en su ámbito se preocupe de que allí donde él está, donde él trabaja, donde él se mueve, haya inquietud por la salida misionera, para que seamos todos iglesia que anuncia, iglesia que da testimonio, iglesia que quiere que a todos los niveles, a nivel de misión ad gentes y a nivel de misión aquí entre nosotros, en nuestros ámbitos, todo tenga esa dimensión misionera que es un poco consecuencia del trabajo de los anteriores papas también. La misión comienza por facilitar el encuentro personal con Jesucristo. Habéis visto que las nuevas herramientas de la nueva evangelización todas van en esa misma dirección. El comienzo es ahí. Y el comienzo es ahí porque lo señaló de una manera clara y definitiva Benedicto XVI. En el número 1 de la Deus Caritas Es, que es la primera encíclica que publicó el Papa Benedicto, dice que uno es cristiano no porque sostenga y afirme una serie de verdades, no solo porque tenga unas prácticas religiosas, no solo porque sea honrado, que no es poco, sino porque uno se nota que es cristiano cuando en su vida ha ocurrido un acontecimiento que ha partido su vida en dos, antes y después.
y ese acontecimiento es encuentro personal con Jesucristo. Y nos advertía él, cuidado con fijarse mucho en esas otras cosas que son importantes, pero que no es lo central. Y como no hay encuentro personal con Jesucristo, lo demás puede caerse más bien antes que después. Entonces, el Papa Francisco toma de ahí empuje y de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y dice que ha llegado la hora de la misión y está reforzando toda esta dimensión misionera de la Iglesia. Así que siempre tiene sentido y mucho el Domum, el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, pero este año tiene un sentido extraordinario porque estamos en un mes extraordinariamente misionero. Así que acordarnos de nuestros misioneros, rezar por ellos, contribuir con nuestras aportaciones económicas. La diócesis también tiene eso que es muy bonito del gesto cuaresmal, compartir las huchas, y con eso se financian proyectos, muchos de ellos avalados por misioneros y misioneras de nuestra diócesis. Así que este año el Domum vamos a procurar celebrarle con un empeño especial y agradecemos al Padre Alejandro Comboniano, que nos acompaña, pues su presencia aquí, su testimonio, que yo ya me callo para que abra él. Bueno, don Manuel, muchas gracias, y don Pedro. Un testimonio misionero, pues tiene que tener todo un proceso, y ese proceso a mí me vino siendo muy joven. Vino primero la visión, el conocimiento un poco de grupos de personas que vivían en esa pobreza. Y entonces la necesidad de la gente, lo material, la humanidad en pobreza, los pobres, que yo veía en ese momento de raza negra, también los veía en Brasil, todo eso pues me trabajó un poco la mirada, puesta en esos mundos. Yo era joven, 16, 17 años, la mirada y luego la compasión. Eso va trabajando a un joven que está un poco en un ambiente un poco especial de formación. Yo estaba en ese momento en Bilbao. Soy uno del montón, pero me dejé ayudar en ese momento y fui discerniendo y diciéndome a mí mismo, pues sí, si el Señor me llama, ¿por qué no? Y eso avalado también un poco pues por aquellas personas que me ayudaban, sacerdotes, algunos misioneros. Abrid los ojos. Después he dicho yo a jóvenes en África, abrid los ojos. Y os voy a contar las necesidades que vosotros no veis y que están alrededor. Grupos de jóvenes, utilizando la misma técnica. Entonces yo les hablaba cuando yo estaba en Dová, les hablaba de los jóvenes del instituto. Desde el primer año me puse, estando en África, a colaborar con el instituto y conocer un poco el ambiente. Y esto me sirvió después para presentar esta necesidad a los jóvenes. Jóvenes en el mundo rural, también jóvenes que no tienen futuro, que no producen, jóvenes que duran muy poco en el mundo rural y que van en éxodo a la ciudad. Abrir los ojos. El mundo roto,
el mundo de los excluidos, de los esclavos, me lo he encontrado en África en todos los contextos. Gente que no ha tenido esas posibilidades, que sufre las causas de la pobreza en las que ellos las sufren, las viven, pero ellos no son causa de esa realidad de pobreza. Y además no han tenido el conocimiento del amor de Dios, de Jesús. Cuando hemos ido a la misión, hemos ido también con el convencimiento de que el encuentro con Jesús es importante, que la evangelización es importante. Y llevamos estas dos realidades de la evangelización y la promoción humana, y hay que mezclarlas, hay que unirlas y llevarlas al unísono y hacer pastoral de evangelización, acompañando y dirigiendo las comunidades cristianas, y hacer también una pastoral pues social, donde no la haces tú, es la gente la que tiene que ir llevando adelante esas tareas en grupo, en cooperativas y demás. Todo esto hay que, allí donde no haya, hay que ponerlo, hay que inventárselo. Y al principio pues nos tocó empezar cosas en este sentido, que luego han ido haciendo historia y se han ido estructurando y han ido tomando forma, y bueno, pues hoy continúan como labores dentro de las diócesis. Esas iglesias que nos recibían eran grandes misiones, enormes misiones. La mies es abundante y los obreros son pocos. Eran enormes. Entre 4 teníamos una misión que recibimos, que hoy son 8 parroquias a talla más bien humana hoy, pero en ese momento pues teníamos que deshacernos, que estar en todos los sitios, buscar momentos para seguir un poco esas comunidades con catecumenados de mucha gente, con todo lo que es la pastoral de seguimiento de las comunidades, preparación al bautismo, preparación al sacramento del matrimonio, con las celebraciones de la Eucaristía, para que tengan la Eucaristía una vez por mes como mínimo. Nos pusimos eso como objetivo, pero había que multiplicarse. Todo esto naturalmente ha ido haciendo camino, y han ido surgiendo las vocaciones. Las vocaciones han ido surgiendo unos 20 años de mi presencia allí, por gracia del Señor. Era un momento histórico para el Chad y para las diócesis del Chad. Empezaban las diócesis a configurarse, a tener sus proyectos pastorales, reflexionados con la misma gente, viendo un poco las necesidades y haciéndoles soñar, y todo esto pues fijándolo en actividades, en compromisos para proyectos pastorales que duraban 10 años. Y la diócesis en la que yo he estado con Miguel Ángel, pues hemos estado con 2 proyectos pastorales reflexionados, 10 años, y un segundo proyecto, 10 años, y naturalmente ahí había que meter dentro todo, lo que es la evangelización, el seguimiento de las comunidades cristianas, comunidades eclesiales de base,
el catecumenado, la evangelización y la formación permanente de los cristianos, que no se les puede dejar después de que reciban los sacramentos de iniciación. Hay que continuar esa formación y un poco todo lo que es evangelización, y además evangelización desde el punto de vista de la caridad. De la caridad. Entonces, con obras sociales, todo lo que es educación, hay que reflexionarlo, dónde queremos ir, en qué sitios podemos ir trabajando, todo lo que es salud, con un hospital, con dispensarios, todo lo que es promoción humana en el mundo rural, cooperativas y las labores de justicia y paz. Todo esto en un proyectos pastorales que las iglesias locales se han ido dando. Todas han funcionado de una manera armónica, porque han ido recibiendo un poco esa necesidad de organizarse, de organizarse como iglesias con sus proyectos pastorales, viniendo de una formación. Todo esto ha sido muy bonito, con el personal misionero y los sacerdotes y religiosos que emergían de las iglesias. Hoy, cuando yo llegué, éramos la mayoría blancos, religiosos, religiosas, misioneros, todos blancos, casi. Había 3 sacerdotes, 4. Hoy ya se ha cambiado el color. Se ha cambiado. Hay chadianos en todas las diócesis, además en buen número, y hay, pues estamos unos cuantos en esas diócesis colaborando. Ya ha cambiado incluso la manera de estar en la misión, colaborando. Nosotros tenemos algunas comunidades de misión en las diócesis, una en cada diócesis, para estar presentes y ayudar a estas iglesias locales. Y entonces esto nos está pidiendo otra manera de estar, otra manera de llevar adelante un poco el mismo carisma misionero, colaborando. Hemos sido enviados por una iglesia local. Mi referencia como iglesia local pues la tengo mentalmente en la diócesis de Santander, y a una iglesia que recibe allí. Esa iglesia que recibe allí, bueno, pues ha hecho su historia. Hemos colaborado con mucha ilusión a que se fuese organizando, en todos los sentidos, y que esos sacerdotes, esos religiosos que van emergiendo, que vayan a estudiar cuanto antes para que vuelvan bien preparados. La África está cambiando, entonces ellos tienen que estar a la altura de las circunstancias para esta nueva África con la que ellos van a tener que ir llevando las cosas. Entonces, cuanto antes que puedan ir a estudiar. De todas las diócesis, algunos han venido a Santander, a Madrid, a París, a Roma. Deben recibir una formación, y cuanto más mejor. Y entonces las vocaciones que van emergiendo, pues que sean formadas allí. Hay vocaciones sacerdotales, religiosas, también femeninas,
y van surgiendo desde un principio. Se pide que ellos sean también misioneros. Esto siempre ha estado presente. Desde que yo llegué a África, a Chad, el primer destino que hice de unos catequistas que salían de la formación, familias, que venían de centros de formación, de una formación de 2 años, recuerdo que volvían a la zona que yo tenía, un poco como zona de trabajo, 2, y les propuse que fuesen a zonas que veíamos que eran más desatendidas, y entonces siempre dándoles tiempo para que reflexionen, para que lo hablen en familia, en matrimonio, y que me den la respuesta. Y rápidamente me la dieron en el mismo día, los 2. Dice, si tú has venido de tu país misionero aquí y has dejado tantas cosas, nosotros también podemos ser misioneros. Y eran familias con hijos, matrimonios, con niños que se tenían que ir a otra zona, a 30 kilómetros, para vivir en una zona más desatendida, donde la comunidad cristiana era débil, etc. Eso desde un principio. Y también los jóvenes. Tenéis que ser misioneros vosotros. Misioneros desde ahora. Vais al instituto, jóvenes que iban al instituto, pues eran cristianos un 10%, un 15%, no más. ¿Y los demás? ¿Y en qué situación están? A los jóvenes que se les preparaba para el bautismo, se les marcaba de alguna manera con las necesidades de que miren hacia afuera, que allí están sus hermanos y hermanas que están también un poco esperando ese encuentro con el Señor. La ida a la misión ha sido siempre en iglesia. Yo esto lo he vivido con mucha alegría allí desde un primer momento. Y ha sido una línea que llega hasta ahora, trabajar en iglesia con los demás. La iglesia, naturalmente, es algo muy concreto, muy elemental, que tiene una fuerza moral, porque todo lo que está haciendo la iglesia en el Chad está muy apreciado, en todos los sentidos. Organización de las comunidades cristianas, pero luego también las obras sociales, hospitales, escuelas con los mejores resultados, el trabajo en el mundo rural, cooperativas, etc. La iglesia tiene una fuerza moral, y puede incluso como iglesia pues ser de alguna manera una mirada crítica un poco al camino del país y a cómo se están viviendo las cosas, para que no haya excluidos, para que las cosas se hagan según la Constitución y demás. La Iglesia puede hablar, y lo hace a veces pues con riesgo, un poco frente a las autoridades locales o frente a la administración, un poco esa conciencia crítica. La Iglesia es una autoridad moral. La gente pide el bautismo, es un momento fuerte, pide el bautismo para entrar en las comunidades, pero hay que ayudarles un poco a
entrar en el Evangelio, a que reciban la palabra de Dios. Esa evangelización no se hace tan rápida como se piensa, el encuentro con Jesús es todo un proceso, debe tener sus cambios. La vida misionera es una vida ad gentes. Ad gentes, siempre esto lo hemos tenido, ad gentes y a destra, mirada hacia afuera. Hoy hay que tener presente, y un poco el Papa nos lo subraya con este mes misionero, es la vida cristiana la que tiene que ser misionera y la que tiene que mirar a las gentes. Las comunidades cristianas tienen que mirar a las gentes, a los que están un poco alejados del Señor. Tenemos que tener un poco esa sensibilidad. Para nosotros esto ha sido desde un primer momento algo muy natural, muy natural. No se hablaba de agentes en España en ese momento, las agentes estaba siempre fuera, pero luego hemos acentuado también un poco el a destra, hacia fuera, y a las situaciones de frontera, de pobreza, de exclusión, allí donde están los pobres y abandonados, ¿no? Y esto vivirlo un poco de por vida, vivirlo como manera de vivir el Evangelio, vivirlo con una marca que lleva el misionero, que ha tenido una experiencia en países de misión. Está marcado, le han marcado esos países. Hay realidades que te cambian y que te transforman, Entonces, todo circula un poco en esa manera de vivir misionera. Así lees el Evangelio, con esas realidades oras, de esas cosas estás hablando todo el tiempo en comunidad con tus compañeros, con los que vives en la misión, un poco de las cosas como avanzan, dónde están las dificultades, etc. Entonces llega un momento en que tu ser misionero es de por vida, de por vida. Y entonces dar gracias al Señor porque te ha permitido vivir la vida de esa manera, con esa sensibilidad, con esa alegría, y un poco con ese sentido de la provisionalidad. Hay una espiritualidad misionera en todo lo que estoy diciendo. La provisionalidad. Un poco vivir en las manos del Señor. La provisionalidad y también pues sin grandes medios, para que también el mensaje del Evangelio pueda avanzar, pueda pasar. Cuantos más medios tengamos, nos lo hemos dicho muchas veces, peor avanzan las cosas. Entonces, que se tengan los medios necesarios para llevar adelante pues tareas de misión, pero sin poner toda la confianza en los medios. Eso te exige pues una conversión, una actitud nueva. Por otra parte, también el convencimiento de que Jesús y el Evangelio de Jesús es transformador. Cambia las personas,
cambia la realidad social, cambia, es una simiente que transforma allí donde cae. Entonces hay que hacer bien la transmisión del Evangelio. Hemos recibido en este sentido, hemos recibido mucha luz desde el principio con la Evangelii Nunciandi. La manera de llevar adelante el anuncio del Evangelio, los procesos que hay que ir siguiendo. En la misión hay que estar muy atento a todo lo que va surgiendo. Hay que estar muy atento y hay que irse preparando continuamente para hacer las cosas bien. Está el decreto Ad Gentes, la Evangelii Nunciandi, la Redemptoris Missio, unos años más tarde con San Juan Pablo II, y últimamente todos los escritos de Benedicto y Francisco, sobre todo en ese nuevo estilo de ser iglesia que está siempre en salida, que vive dentro el fuego de la fe, del Evangelio, pero que tiene esa mirada hacia el exterior, con actitud compasiva, porque los pobres están allí también, pero los pobres están aquí. Y esas pobrezas, quizá en el mundo moderno que os toca vivir, esas pobrezas pues son pobrezas de otro tipo que las materiales. Y tenemos que estar atentos y prepararnos para dar respuesta a esas personas que viven sus pobrezas, sus vacíos, etc. Teniendo la persuasión de que Cristo es respuesta, vida y esperanza. Esto lo hemos tenido siempre. Nos hemos tenido que ir alimentando constantemente. En una organización misionera como la nuestra, pues tiene sus contenidos de renovación y estos pues hay que ir siguiéndolos. La Iglesia, además, nos da una cantidad de cosas como contenido de vida que las tenemos que ir asimilando, y son las que nos ponen un poco al día. La vida misionera es un don, es una gracia. Pablo VI decía que era la más noble aventura cuando llegó a Namugongo a beatificar, a canonizar a los mártires de Uganda. La vida misionera es una noble aventura. Bien, pues que llevemos también un poco, que recibamos también un poco de esa luz de la misión para vivir la misión aquí. Durante el tiempo que pasamos en España, también épocas, se da tiempo a la animación misionera, queriendo que las comunidades cristianas aquí sean comunidades cristianas abiertas, sensibles, misioneras, haciendo misión aquí y teniendo en cuenta las misiones allá, porque no las podemos olvidar. Necesitamos también, porque la misión es enorme, y los obreros son pocos, necesitamos que haya otros jóvenes también que siguen yendo. Se habla de los laicos, se habla de etcétera. Bien,
por donde el Señor quiera suscitar hoy a la Iglesia un poco a que se abra a esas realidades de misión. Y bueno, pues demos gracias al Señor por esos 110, 113 misioneros de Cantabria que están en los diferentes continentes. Yo creo que es un don de la Iglesia de Cantabria, y tenerlos presentes en este tiempo, pues de alguna manera nos mantiene en comunión con ellos, nos permite poder recibir también un poco esa luz del trabajo, de esas vidas dadas. La misión desde un principio pues ha sido de alguna manera para la Iglesia, incluso en tiempo del Concilio Vaticano II, una luz. Una luz. Por los catecumenados que se tenían, eran catecumenados estructurados y que lo siguen siendo, catecumenados largos de 4 años, etcétera, para que la gente pues se ponga de cara al Señor, pero de una manera consciente y preparada. Muy bien, pues nada más.